Bien, ahora sí. Vamos a empezar. Mira, el PPT. La clase de hoy es más divertida, más entretenida, porque ya entrando en el hueso, en lo que es la mediación familiar y en ¿cómo se llama? Este método que se utiliza método transformativo, que ahora vamos a empezar a hablar, y ya estamos entrando propiamente en lo que realmente es. Sí, hasta ahora nos veníamos preparando, veníamos viendo partes generales, cosas más que nos venían llevando para introducirnos. Ahora vamos a ir directamente a la mediación propiamente dicha. Así que vamos a prepararnos con esto. Esperen que me parece que tengo dos personas para ingresar. Así no las dejamos afuera. Hola chicos, llegaron justo. Y bueno, vamos a arrancar. Está Raúl. Hola Raúl, ¿cómo va? Bien. Yo les empezaba a hablar y les decía, y vamos a empezar a ver el modelo transformacional, que es el modelo propio de la mediación familiar, ¿sí? Que es el que utilizamos los mediadores en mediación familiar, que tiene unas determinadas características, ¿sí? En principio se considera que es un modelo intermedio entre los tres propuestos. ¿Se acuerdan de mediación inicial? ¿Quién se acuerda de los modelos que habían visto en mediación en mediación, cuando vieron mediación general? ¿Se acuerdan los modelos, los tipos de Harvard? Bien. Claro, transformador. Transformador y el famoso de Sarakov. Narrativa circular. Sí, la narrativa circular de Sarakov. Exactamente, perfecto. Bien, ¿y quién se acuerda de qué se trata más o menos así, muy chiquitito, como para decir, bueno, el de Harvard es, ¿qué decimos siempre que es Harvard? Ahí tenemos el way, ganar. Es negociación pura, podemos decir, ¿no? Sí, se utiliza más en el ámbito comercial. Exactamente. Por eso también decimos ganar, ¿no? Porque lo que se busca es una justa composición de las partes. De las partes. Exactamente. Y después teníamos el otro modelo. ¿Cuál era el segundo modelo? ¿Ven que hay chats? El transformador. El circular narrativo. El circular narrativo. ¿Y de qué se trata el circular narrativo? ¿Se acuerdan? Trata de buscar mantener, digamos, la buena relación de las partes para ver, o sea, para mantener, digamos, la relación de las partes independientemente que se llegue o no a la solución. Mantener, digamos, la buena el componente relacional, digamos. Perfecto. ¿Y el tercer modelo que nombraron por ahí? ¿O yo lo entendí mal? Era la narrativa circular. No, el transformador. El transformador, ahí está. Sí, el transformador. Falta, pero no recuerdo bien en qué se centraba justamente. Bueno, nosotros hoy vamos a ver el transformacional, ¿sí? El transformacional lo que tiene es que es como si fuese un modelo que abarca de ambas partes, de todos los modelos, ¿sí? Vamos a ver que tiene un poquito, sí, que es como una mezcla, como un mix, ¿sí? En principio tiene un objetivo muy claro, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Lo veníamos hablando, ya en algún momento lo hemos nombrado, que es la relación entre las partes, desde el empowerment. ¿Se acuerda que lo nombramos en un par de clases? ¿Qué era el empowerment? Esto de buscar y darle lugar a la parte, ¿sí? de situarlo en la mesa de negociación. Y por otro lado, lo que intenta y lo que busca es transformar las relaciones. ¿Correcto? En principio, vamos a decir esto.
Este tipo de modelo transformacional tiene 4 etapas definidas, ¿sí? Y dentro de esas etapas vamos a ver que hay diferentes pasos. Con 6 pasos en el modelo. Sí, ¿quién habla por ahí? ¿Alguien me llamó? ¿O yo? ¿Alguien quiere hablar? No. Bien. Seguimos entonces. Entonces dijimos que hay 4 etapas, ¿sí?, del proceso específicas, bien, y que a su vez tenemos 6 pasos, desde que se inicia la mediación, ¿sí?, hasta el momento del cierre. ¿Correcto? Bien. Dentro de la primera etapa tenemos la introducción y la apertura, que es el primer paso. La introducción y la apertura siempre la vamos a ver. Buenas tardes. La introducción empieza con el famoso discurso de apertura. ¿Se acuerdan cuando hacemos el discurso de apertura en el medio de la mediación? El Lo que discurso tiene inicial sería. el discurso inicial, o sí, discurso de apertura y discurso inicial. Lo que tiene en particular la mediación familiar, que muchas veces el primer encuentro con las partes no necesariamente se hace en una reunión conjunta. ¿Sí? Hay veces que tenemos reuniones privadas con las partes y con los colegas previo a la primera reunión conjunta. Pero eso va a depender del tipo de conflicto, del mediador, de las partes. Puede suceder como no, pero hay que tenerlo presente. Puede ser en una reunión conjunta, con el típico discurso de apertura, o puede ser directamente en reuniones separadas, y después sí, cuando nos juntamos volvemos a tener el discurso más para dar un cierre. La segunda etapa de este proceso de mediación va a contar con los pasos 2, 3 y 4, y es la exploración, comprensión e interpretación. Ahí es cuando le damos lugar a las partes a que cuenten el porqué del conflicto. Es cuando le damos la palabra a las partes, ¿sí? Vamos a empezar a explorar de qué se trata el conflicto. Vamos a escuchar a las partes, vamos a utilizar el método que nosotros tenemos como herramienta, que puede ser el resumen, ¿sí?, cuando la parte termina de hablar, el parafraseo, famoso método e importante, donde volvemos a decir lo que nos está diciendo la parte. ¿Se acuerdan de cómo utilizamos el parafraseo? Para repasar un poquito. Sí. Sí. Bueno. Es ¿Sí? como sacar, Por supuesto. como pasar en limpio lo que cada uno está manifestando. En Bien, forma más decirlo con... resumida. Claro, sin connotaciones negativas, limpiar el discurso. Pasito, sí, ahí dijo algo muy interesante Roxana, sin connotaciones negativas. Uno lo dice en una forma Uno lo más limpia el neutral. discurso, claro. Sí. Y más resumido, muy bien, Vivi. Sí. Exactamente, para que la parte escuche lo que está diciendo, por un lado, y para que la otra parte lo entienda sin necesidad de todo lo que es la connotación afectiva, que es lo que a veces malinterpretan. Claro, con toda la carga Entonces, emocional que uno expresa. con toda la carga emocional. Exactamente. Bien, bueno, todo eso va a ir dentro de esta segunda etapa. Nosotros vamos a tener una comprensión de lo que las partes están hablando. Por eso cuando nosotros terminamos de hacer el parafraseo o hacemos el resumen, generalmente a la parte le preguntamos, ¿es así lo que estoy diciendo? ¿Le parece bien? ¿Es correcto? ¿No? ¿Por qué? Porque estamos buscando que la parte se vuelva a escuchar cuál fue su... qué es lo que trae a la mesa. Bien. Tenemos una tercera parte. ¡Ay! Hola. Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, Buenas tardes. bien. Escucha una Perfecto. pregunta. ¿Qué pasa si tenés resonancia con alguna de las partes o ya sea con la parte en sí? ¿Qué pasa? ¿A qué te referís con eso? Y que, por ejemplo, te están contando un relato Un ejemplo. y a vos te está resonando. O sea, te resuena por algo que pasó en tu vida. ¿Me vos explico sí, lo que... cuando te sentís identificado con lo que te cuenta la parte, a eso te referís. Claro, claro, que te resuena, de alguna Como eso manera que que te resuena.
Y bueno, nosotros que tenemos una particularidad como mediadores es que somos en principio neutrales. Entonces, lo que tenemos que aprender es a manejar eso. Porque no podemos si no, lo que estaríamos haciendo es desnivelar la mesa. Ahora, si eso, por ejemplo, que vos decís que yo me identifico con una de las partes y no lo puedo manejar, tengo que saber yo tener la suficientemente voluntad y decir, bueno, hasta parar la mediación y no llevarla adelante. Si lo sabés manejar y lo podés dejar a un lado, está perfecto y puedes seguir adelante. Porque cada caso es diferente, ¿sí? Y porque esa persona no sos vos, y porque si te haya pasado a vos no quiere decir que le haya pasado lo mismo. A ver, que nosotros digamos que no tenemos interés en el conflicto, es correcto, pero interés en la mediación de alguna manera el mediador tiene. Porque llegar al acuerdo, por ejemplo, a mí me implica de repente cobrar mis honorarios, por ejemplo. Es decir, que no hay nada de interés, y no, porque en realidad uno más allá que lo hace con convicción, porque le gusta el método, porque se siente bien, porque le gusta trabajar en la mediación, también uno tiene que comer, vivir y demás. Entonces, cero de interés no tiene el mediador. Ahora, aparte somos humanos. Aparte somos personas, claro, y a mí también me atraviesan los sentimientos. Claro. Si yo sé que no lo voy a poder manejar, porque lo que me está contando la parte, exactamente, lo que me cuenta a mí la parte, me atraviesa, y yo no puedo, bueno, yo tengo que tener lo suficientemente valor para decir, bueno, vamos a parar acá, sacar o sea, hacer una reunión privada con los abogados y decirle, bueno, yo no puedo seguir ante esta situación por un tema particular y proponer otro mediador. Uno como mediador inclusive hasta puede excusarse. Entonces te corres, a eso es lo que va. O sea, la tenés en clara, claro, que te tenés que correr. Si no lo puedes manejar, y sí, te tenés que correr. Erika, quería aportarle Jorge, ¿no? No, ¿quién fue el que...? Raúl. Raúl. Sí, y alguien también ahí aportó algo de la psicología social, pero no lo terminé de leer justo. Ahí lo buscamos, mientras le contestas. En psicología social hay algo que se llama la distancia óptima. En realidad es algo que uno no lo puede lograr de un día para el otro, ¿no? También se entrena, porque siempre algo de lo que la otra persona cuenta pareciera como que en algún punto te vas a sentir identificado. Entonces, creo que tiene que ver también con el autoconocimiento, con todo ese proceso que tiene que hacer el profesional antes de involucrarse en estos laburos, ¿no? Hacer es conocerte bien vos, es limpiar un montón de cosas tuyas, por eso a veces no son exitosas, o las terapias, o no sé, en las mediaciones. Vos sacaste esto en las mediaciones, pero por supuesto que seguramente puede pasar. Y si hay algo que realmente hace mucho ruido, como vos decías, la resonancia, también creo que se puede pedir ayuda a un colega o a alguna persona que siempre esté por sobre vos, pero no en el sentido sabe más, es mejor, sino que pueda ser objetivo en ese punto juntamente con vos. Es como un supervisor, ¿me entendés? Yo tengo mi supervisora. Todos los trabajos que hago, la mayoría, siempre los consulto con una supervisora. No es que le cuento todo, pero cuando hay cosas que realmente veo que o me impactan demasiado o no las puedo resolver en el momento, tengo una persona cercana, vive en Buenos Aires, no estar cercana, pero ahora con lo virtual, y enseguida consulto con ella. Pero esto de la distancia óptima se trabaja y duele a veces. Nosotros cuando hicimos la carrera el primer año, cuando eran los grupos operativos que se ponían sobre la mesa un montón de cuestiones, prejuicios, uno quería tener razón sobre el otro y demás, bueno, eran todos pasos que después nos dimos cuenta que eran para enseñarnos a conocernos a nosotros mismos y a aceptar las diferencias del otro, y un montón de cosas que vas elaborando para después poder tomar esa distancia óptima en una terapia y no llevarte tampoco a tu casa el problema.
Sí, Y también lo interesante. que se llama transferencia contra transferencia, ¿no? En psicología clínica. Y En la qué, social qué también es qué igual. importante tener las agallas también de reconocer y de poder apartarte. Porque hay una cosa que están, Sí. que nosotros lo dijimos, uno pierde la neutralidad en esos casos. Cuando vos te afecta y te atraviesa el conflicto, perdés la neutralidad. Y vos tenés que mantener la neutralidad. Mirá, y acá tenemos un par de, bueno, Martín fue el que habló de la transferencia y la contratransferencia que acaba de decir Marisa. Después Viviana También le va a dice, pasar a las partes. ahí habría que pedir una reunión con un comediador. Martín, sí, ¿querés Claro, también ampliar algo más? le va a pasar o sea, vos capaz que vas a tener dos personas que va a estar en una mediación, inclusive entre ellos se van a realizar esa transferencia, porque ciertas situaciones que ellos te van a contar, en realidad las vieron como que pueden ser reflejadas en otro y por eso le cayeron mal. Y después, incluso vos podés como mediador tomar una actitud y esa persona te está haciendo una contratransferencia sobre un recuerdo de algún familiar que lo trató de tal manera y puede tener una conducta un poco más hostil con vos, pero en realidad es porque está haciendo eso. O sea que no es solamente que te va a pasar a vos como mediador, esto es ida y vuelta. Entonces tenés que como que estar muy preparado para eso, manejar mucho una conducta molecular para no generar expresiones cuando te cuentan algo y manejar También, eso la sí, transferencia va a pasar. tal cual. Es como ver, Y ver sí, porque ver una novela, los personajes no son tus familiares o tus amigos, no, nada, es otra realidad, no es tu realidad, es la del otro. Puede coincidir somos en cosas, ajenos al puede, conflicto. claro, Y pero al ser es ajenos al conflicto, totalmente, así nos tenemos que mantener. claro. Mira lo que nos Y dice Andrea. Ahí, déjame que lea lo que nos escribió Andrea en el chat. Abordar todo tipo de situaciones es una prueba de tener la capacidad de afrontar la incapacidad de llevarlo adelante. Es siempre bueno es todo un apartarse de la entrenamiento. causa. Lo que pasa es que para mí, Exactamente. personalmente, cuando uno reconoce que el problema que está tratando de mediar, nosotros podemos sentirnos identificados, hay que estar muy bien emocionalmente para que la palabra nuestra no esté llevando o haciendo un lineamiento hacia alguna de las partes, porque hay que estar muy capacitado para que emocionalmente, si hay algo en lo que nos identificamos, podamos hablarlo desde la vereda de enfrente. A veces estoy de acuerdo con el tema de lo que decía recién Martina, hablar con una tercera persona. Lo que pasa es que hablar con una tercera persona, ¿en calidad de qué quedamos nosotros? ¿No? Porque a Vos veces hablas es de la comediación, pero porque lo decía en ese contexto, si mal no recuerdo. sí, Pero bueno, no, O que se estoy puede totalmente pedir de acuerdo, antes, sí, porque se puede seguro. pedir a antes, veces puede ser Igual, un tema lo que no sensible. tenemos, claro, En lo que no calidad tenemos de que perder, humilde queda. En calidad claro, de no, no, humilde. no, no, la humildad pero sí, obviamente, yo la reconozco, pero yo digo, sí, sí. nosotros emocionalmente, ¿en qué calidad? O sea, ¿en qué posición? Cuando hay una gran identificación, ¿no? A veces Vos hay hablás cómo mediadores nos va con a los que charlas. afectar posterior. Andrea, vos Exacto, lo que te referís es exacto. cómo nos va a afectar posteriormente una vez terminada la mediación, porque uno la podría llevar Exacto, adelante, ¿sí? Manteniendo la sí, neutralidad, pero después a nosotros si nos exacto. atravesó, por más que el conflicto ellos lo hayan resuelto, por más que hayamos llegado al acuerdo, por más que ellos hayan tenido un momento de Sí, transformación en las personas, no hablemos de acuerdo, pero sí un acercamiento, ¿cómo quedamos nosotros después? claro, Ah, y bueno, exacto. tiene que ver con eso. Por eso Pero vamos A mi por eso también criterio, perdón. coincido con lo que dice Martina, que ella tiene a alguien que como que sigue las situaciones, porque nosotros es también como dice Martín, uno queda involucrado, si no es así, y después tenemos que salir a que alguien nos con nosotros, que nos vaya a decir, bueno, está bien en lo que hiciste, pusiste una tercera persona, pero a veces nosotros no es que nos sacamos un chip y volvemos a casa y no nos acordamos más. Hay que estar
preparado. Todas estas cuestiones de mediación, por eso siempre rivalidad, la psicología social, la psicología, las distintas terapias que a nosotros como mediadores nos ayudan y nos permiten liberar, porque uno no puede quedar enganchado. Esa es la cuestión. Cuando uno queda enganchado con esa problemática, termina no siendo objetivo, porque uno está realmente afectado. Por eso tenés está bien lo que habían dicho, no me acuerdo quién lo había dicho ya, pero está bien eso de que tenés un supervisor, o sea, todos tenemos un psicólogo, un supervisor, porque es imposible que no te atraviese, porque en algún momento, a ver, vos podés ser lo más neutral y lo que sea, y cuando pasa esto, quizás, o sea, yo no digo que pase, pero cuando pase, quizás es lo mejor ay, me estoy trabando, de lo que nos pueda pasar, lo mejor que podría pasar, mejor. sí. Claro, Claro. ¿por qué? Por el hecho de que a lo mejor yo creía que estaba sanado en un área y descubro que no. Claro, claro. Lógico que Eso, no está eso, bueno para... ¿Me Nosotros entendés? como eso me mediadores, refería. chicos, despacito, pero nos vamos a andar pisando todos. Nosotros como mediadores siempre, no se olviden que tenemos o el colegio de abogados con el centro de mediadores, donde tenemos una coordinación generalmente, donde hay gente que tiene años de experiencia, siempre tenemos gente con la que contamos para ir y para apoyarnos, porque cuando lo que nos pasa a nosotros generalmente ya hubo gente que pasó por lo mismo. Claro. Y bueno, y como todos venimos diciendo acá, lo importante siempre es, si nosotros no tenemos la capacidad de afrontar y mantener la objetividad dentro de la mesa de mediación y dentro del proceso, tenemos que tener la capacidad, ¿sí?, de reconocer eso y de hacernos a un lado. No solo por el proceso en sí mismo, o sea, no solo por lo personal, lo que nos pueda atravesar, sino también por el proceso en sí. Porque obviamente en algún momento van a notar que se ve afectado. Pero bueno, tenemos para hablar un montón de esto. Sí, Fede. De todas maneras, en algún caso que sea complicado, que ya de antemano sepamos que viene complicado, podemos echar mano también del recurso de la comediación. O sea, también. Con otro mediador, entonces cuando uno no pueda, bueno, se mete el otro, porque bueno, en definitiva yo creo que el resultado va a ser poder ayudar a las partes. Más de cuando de antemano ya más o menos uno huele cómo pueda llegar a presentarse el caso, ¿no? Lo mismo cuando te llega el caso a tu estudio, o cuando también tienes la posibilidad de excusarte, si ves de qué trata. Todo eso lo vamos a ir adquiriendo siempre con la práctica, no es que de repente vamos a ver un caso y decir, no, esto no lo agarro porque a mí me afecta, seguramente nos vamos a dar cuenta. O cuando tenemos el primer contacto con la parte, o con el abogado de parte, que es el que nos pide la mediación, muchas veces generalmente los abogados te mandan un pequeño resumen de la situación inclusive. Mirá, pasa así, pasa así. A mí una vuelta me llegó una división de condominio y se trataba que eran personas que habían convivido. Y tenía más de mediación familiar que de mediación civil y comercial. Y eso lo que hizo fue justamente, cuando yo tuve que llevar adelante la mediación, en un momento fueron varias entrevistas. Pero en un momento me di cuenta que una de las partes necesitaba abrir, necesitaba hablar y necesitaba sacar de adentro lo que le pasaba. Y si bien ya los abogados habían hablado del conflicto y demás, yo tuve que agarrar, y cuando me di cuenta de eso, de esa situación, la dejé hablar bueno, en este caso fue ella, pero la dejé hablar, y habló como, si mal no recuerdo, habló más de media hora, contando todo lo que le pasaba, y en una negociación eso no se produce generalmente, si hubiésemos ido simplemente a la división. Bueno, a ver, ¿qué hay? Hay esto, la mitad para cada uno, bueno, quédate con esto, pero ¿por qué con esto? Si nos quedamos en el frío, si nos íbamos a Harvard, que realmente una división de condominio, uno va a Harvard y dice, bueno, a ver, espera, dividamos, cortemos la naranja. En este caso no. Por eso uno siempre al primer contacto con las partes, generalmente que lo hace con el abogado, ahí es cuando uno ya tiene que empezar a darse cuenta si vamos a poder seguir adelante, y si en ese momento nos damos cuenta que ese asunto nos va a atravesar, hasta nos podemos excusar si fuese una mediación
prejudicial y dentro del sorteada y demás. Y si no, bueno, si tenemos un equipo y trabajamos con un equipo de mediación, lo puede tomar otra del equipo, por supuesto. Bueno, sigamos. Digamos que viene para debate todo esto. Erika, soy Vivi, no sé si me escuchás. A ver. ¿Quién me estaba hablando? Vivi. Sí. Novoa. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Sí, te escucho. Te quería decir que recién llego, tenía turno a las 5 para hacerme una ecografía, y por eso recién era para decirte que estoy presente. Ah, está bien, no te preocupes, igual lo había tomado lista, Vivi, quédate tranquila. Bueno, gracias, Erika. No, por favor, recién estuvimos avanzando, así que seguimos adelante. Me vine rapidito, gracias. Para ponerte en situación, y así hacemos un repaso hasta acá, dijimos que empezamos a ver dentro de la mediación familiar esto que es la mediación transformacional, ¿sí? Que es el método que utilizamos dentro de la mediación familiar. Sí. Dijimos que tenía que era como un mix entre los 3 métodos de mediación existentes que nosotros venimos viendo. Tal cual. Y después, ahora otra vez lo vamos a refrescar y lo vamos a ver más puntualmente. Pero estuvimos diciendo en principio que tiene 4 etapas, ¿sí? La mediación, ¿sí? El proceso de mediación transformacional, y a su vez tiene 6 pasos. Que la primera etapa está dentro de la introducción y la apertura, que es el famoso primer contacto con las partes y el discurso de apertura, donde uno pone las pautas de cómo vamos a trabajar, ahora la vamos a ver. Una segunda etapa, donde pasamos a explorar el conflicto, a tener comprensión de lo que está pasando, a interpretar, ¿sí? Nosotros y las partes también, porque nosotros como directores del conflicto vamos a interpretar lo que nos traen, pero también vamos a ayudar a las partes a interpretar eso mismo. Tal cual, sí. Con los siguientes 3 pasos, que es el paso 2, 3 y 4, que ahora vamos a ver un poquito más detallado. Una tercera etapa, ¿sí? Que es la expansión, ¿sí? Que es el paso 5, y después el cierre. ¿Correcto? Que puede ser un cierre transformador, un cierre con acuerdo, un cierre sin acuerdo, un cierre con acuerdo parcial. Bien. Buenísimo. Bueno, ahora sí nos vamos a adentrar a estos 6 pasos que venimos nombrando. Gracias, Erika. No, por favor, Vivi. Gracias a vos. El primer paso con el que vamos a generar el primer encuentro es la generación del contexto y el contrato. ¿A qué se refiere el contrato? El contexto es el tiempo y el lugar, ¿no? Cuando nosotros damos el primer discurso de apertura, donde nosotros vamos a decir, bueno, le damos la bienvenida a las partes, explicamos cuál es nuestro rol, ¿sí? Hablamos de los principios de la mediación, esto que veníamos diciendo recién, que es una mediación, como mediadores somos neutrales, que no juzgamos, que no emitimos juicios de valor. ¿Para qué? Para que las partes se sientan cómodas al hablar con nosotros, porque obviamente nos traen una situación que solos no pueden resolver, y nos vienen a pedir de alguna manera ayuda, ¿correcto? Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es que las partes se sientan cómodas para poder hablar, ¿sí? Generar esa empatía que nosotros le llamamos, ¿sí? Que la parte sienta que son escuchados, utilizar mucho la escucha activa, ¿sí? Y cuando escuchamos, también interpretar lo que nos están diciendo, porque a veces solamente empezar, vamos a tener que explorar. Pero en este primer encuentro, que decimos las pautas de la mediación y demás, también podemos firmar el famoso convenio de confidencialidad. No siempre lo hacemos, pero una de las cosas que se le explica a las partes cuando tenemos el discurso de apertura es: esto es confidencial, lo que se dice acá, queda acá. Podemos firmarlo en papel o no, pero bueno, ahí es lo que se refiere al contrato. Y las metas. ¿Ok? Ahora nos dice chequear el quiebre, el foco o la brecha entre las intenciones y los resultados. ¿Correcto? O sea, ¿con qué vienen a la mesa? ¿Qué es lo que nos exponen? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Con qué objetivos? ¿Sí? Y ver con qué se van también.
escuchar la narrativa e interpretarla. Esto de que hablábamos recién, de la escucha activa, ¿sí? De estar pendiente de lo que nos dicen las partes, de utilizar el discurso las herramientas que nombramos en un principio, el parafraseo, mucho parafraseo es importante porque las partes se sienten escuchadas también. Entonces, traten de prestar atención lo que le sucede a la parte cuando uno lo parafrasea, ¿sí? O cuando hace un resumen, ¿correcto? Cuando nos sentamos y hacemos la agenda, cuando en la agenda para tratar los temas decimos, bueno, en esto estamos de acuerdo, en esto estamos de acuerdo, en esto, bueno, hay una parte en que coincidimos y una parte que no, y empezar a trabajar y a ver cuáles son los temas que vamos a ir enfocándonos. El tercer paso, la exploración de la situación actual. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Las observaciones y los juicios, los fundamentos y razonamientos de las partes, porque uno tiene que ver por qué tiene esa posición la parte. ¿Por qué piensa así? No solamente porque está buscando un objetivo, sino cuál es el trasfondo, ¿correcto? Las emociones, importantísimo, el manejo de las emociones, cómo nosotros vamos a manejar la emoción. En todas las mediaciones hay emoción. Así se trate de un daño sin perjuicio, siempre va a haber emoción. En las mediaciones familiares, más todavía. Más porque estamos hablando de algo de gente que está conectada con un vínculo que siempre que es más fuerte. Entonces, el manejo de las emociones va a ayudar a poder trabajar y a poder avanzar en el proceso, ¿sí? El cuarto paso, ¿sí? Reinterpretar brechas interpretativas. ¿Correcto? Rearticular y reinterpretar creencias. Responsabilización, o sea, que las partes también se responsabilicen sobre las situaciones que se van generando o que traen, ¿sí? Y revalorización propia, reconocimiento del otro. ¿A qué nos referimos con la revalorización propia? ¿A qué llamamos revalorización propia? Al famoso empowerment, ¿sí? El reconocimiento de uno mismo. Y el reconocimiento del otro, ¿sí? Cuando reconocemos al otro y no nos basamos solamente en nuestra posición. Intentamos, por eso ahí ven cómo va jugando este proceso transformador. Intentamos que la otra parte, ¿sí? Empiece a escuchar al que tiene adelante y lo empiece a interpretar, lo reconozca. Y eso nos va a ayudar a trabajar. ¿Por qué? Porque eso es una nivelación dentro del proceso. Utilizar el conflicto para verlo como una oportunidad de cambiar y transformar a las partes como seres humanos. Sí, es una de las características que ahora las vamos a hablar, que el autor de este tipo de este método transformacional dice precisamente que el conflicto es oportunidad de cambio. Y nos invita a nosotros como mediadores a utilizar el conflicto para transformar, ¿sí? A las partes. El quinto paso es diseñar acciones efectivas, o sea, explorar alternativas, escuchar las posibilidades de acción, ver, desarrollar, moral de las partes, ¿sí? Ese es el momento en que vamos a empezar a ver las alternativas y las propuestas que las partes tienen como para resolver este conflicto. No nos olvidemos que nosotros como mediadores lo que buscamos es que la solución salga de las partes. Entonces, el torbellino de ideas. El famoso torbellino de ideas, sí. Generalmente, si ponemos el ejemplo de dos padres que están sentados en la mesa y que tienen que resolver cosas atendientes a los chicos, ¿sí? La típica de, bueno, a ver, los horarios, cuáles son los horarios laborales, cuáles son los horarios de los chicos, qué pueden, qué no pueden, existe algún tercero que nos puede dar una mano, los padres, los abuelos, ¿sí? Es cuando empezamos a escuchar y a ver, bueno, entonces esto es lo que tenemos ahora, ¿y cómo lo podemos resolver? ¿Y a vos qué te parece? ¿Y vos qué decís? No, bueno, yo en este horario no puedo, bueno, ponemos un micro escolar que los lleve, que los traiga, bueno.
Todo eso va a generar y se plantea en esta etapa, en este paso. Y por último, el último paso que nosotros tenemos es el tema de la reflexión y el cierre, ¿sí? Donde integramos todo lo que venimos hablando y el compromiso de acción. Compromiso de acción en cuanto también a un cierre con acuerdo, ¿no? Que las partes se comprometen a llevar adelante ese acuerdo. Gladys. Yo trabajo juzgado de paz y constantemente tenemos conciliaciones, siendo nuestro rol como amigable componedor. Bien. ¿Querés contarnos la experiencia, Gladys? ¿Estás por ahí? ¿Escuchan? Sí. Sí, bueno, en el juzgado de paz constantemente tenemos estas conciliaciones, ¿sí? Nosotros lo nombramos así, y quería hablar sobre la imparcialidad que tenemos que tener, dado que son nuestros vecinos, nos conocemos, y a veces las situaciones que llegan al juzgado de paz para mediar son simples. Estoy hablando, por ejemplo, de los animales que se meten en el campo del otro, y tenemos que ser muy imparciales, entendiendo que quienes tienen que resolver el problema son ellos mismos. Terminan en los encuentros estos dándose cuenta que las soluciones tienen ellos mismos, así que está muy bueno. Eso de hablar, o sea, la imparcialidad de nosotros, que siempre está, y es como una destreza que uno va adquiriendo, ¿no? Todo el tiempo. Cada encuentro, cada mediación es como que nos va dando herramientas y nos va perfeccionando a nosotros para ser neutrales ante la situación. Lo hablo porque nos conocemos todos, somos vecinos, y bueno, imagínense cuánta imparcialidad tenemos que tener. Eso. Gracias. Sí, obvio, por supuesto. Más siendo gente del, ¿cómo se dice? Siendo gente conocida. Porque seguramente vos, como juzgado de paz, debe ser una jurisdicción chica, ¿no? La de ustedes, donde todos se conocen. Exacto, tal cual. Y más allá, sabiendo que si muchas veces uno tiene más razón que el otro, o sea, a esto juega mucho nuestra imparcialidad ahí, porque más allá de conocer el problema como vecino, entender que ellos deben de resolver la situación, ¿no? Más allá que si nosotros la conocemos o no, sabemos quién tiene la razón o no, llevarlos a ellos a reflexionar, y que bueno, ellos busquen la solución a su propio problema, ¿no? Eso, lo que quería decir, cuán importante es la imparcialidad y el rol que nosotros tenemos en el juzgado de paz, ¿no? Y a ustedes lo difícil que se le debe hacer, porque cuando les llega el caso, seguramente el conocerlo y decir, bueno, este es el que tiene el vecino tal, que se le salta el cerco, que ayer a la noche lo vimos, ya sabemos lo que pasa, pero bueno. Muchas veces estas intervenciones que nosotros hacemos, no es que causan risa porque son conflictos, ¿no? Pero llegan ahí, a veces no saben ni qué decir, es como que traen un problema tan grande, y cuando llegan al juzgado de paz y nosotros prestamos ese lugar para que hablen, buscamos estrategias para que ellos puedan llegar a la comunicación, ¿no? Entre ellos, termina siendo algo tan sencillo y que se puede resolver, cosas que ellos cuando llegan recién a la conciliación o mediación, vienen como si fuera un problema que no se pudiera resolver, algo re grande que los ha enemistado, y bueno, es grato saber que desde el lugar se van bien y con el conflicto resuelto, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Gracias, Gladys, por el aporte. Bueno, el método que nosotros estamos viendo en este momento está fortalecido por dos variables específicamente. Una es la revaloración del yo, y la otra el reconocimiento del otro, que es lo que venimos hablando, ¿sí? Bien.
Y parte de la siguiente premisa, que las disputas no son consideradas problemas, que es lo que le decía recién, sino que son oportunidades de crecimiento y transformación moral. Exactamente. Y este concepto diferente es la orientación transformadora, que es el objeto de este tipo de método. El método lo que busca es transformar. O sea, no busca, si bien el objetivo, o sea, el objetivo está basado en que las partes cambien, que se vayan de la mediación con una visión diferente, ¿sí? Más allá de que se haya llegado al acuerdo o no. Pero que si vinieron con una posición se vayan transformados y pensando de una manera distinta. Que seguramente después va a ayudarlos de alguna forma en otra instancia o en otro proceso quizás a resolver el conflicto que los trajo. Pero se siente como mediación o como proceso exitoso ya habiendo logrado este objetivo, que es la transformación personal. Bien. Erika. Sí, bien, ahí, esa voz. Hola. Dime, sí. dime. ¿Se escucha? Te hago una pregunta. ¿Sí? A ver, yo hablo de los mediadores, o sea, como no tengo experiencia en mediación, en otra experiencia, en otra cosa. O sea, el lugar, no sé si esto ya se habló o se va a hablar, como no me pasaron la biografía de este módulo, estoy medio nervioso. Medio colgado. Entonces, exacto, porque no Dime. pude leer nada. Pero en los mediadores, digamos, en el lugar de mediación, ¿se prepara como tal? O sea, esto se toca, se ve. ¿El lugar físico? ¿El lugar claro, físico te refieres? exacto. Sí. Porque, por ejemplo, vos vas al psicólogo, ¿no es cierto? Te doy el ejemplo. Entonces, lo que se hace es preparar el lugar para que la persona se sienta distendida para hablar. O sea, de hecho, el colegio de psicólogos va a verte donde vos, se supervisa donde vos vas a hacer el encuentro, llamarlo terapia, llamarlo como quiera. El espacio donde se hace la mediación, ¿se le da importancia a eso? Sí, ¿O se no? le da importancia. De hecho, la ley pide que sea de determinadas características, de determinado tamaño. Para las mediaciones prejudiciales te piden que esté cerca del lugar donde se sortean, tenés que tener dentro de un radio, tenés que tener un espacio para las mediaciones, para las audiencias privadas. Sí, tenés que claro. tener, es más, muchas También veces se pide que la mesa sea redonda, por lo general. Sí, ¿no? sí, es verdad. Sí. Es verdad. Inclusive muchas veces vas a la sala de mediación y a veces encontrás hay muchos que ponen caramelos en la mesa para que la gente se siente y se siente, sí, se genera un ambiente. Los centros de mediación de los colegios también están preparados para eso. Hay todo un procedimiento de lo mismo de cómo uno debe sentarse. Todo eso me parece que lo ven en el curso de inicial. Sí. ¿Vos estuviste en el curso, en el curso de mediación inicial? No. No. Claro. Pero sí se ve. Tenés toda tenés legislación y tenés, bueno, cada jurisdicción tiene parte de la ley o de los reglamentos donde dice cómo tiene que ser la sala de mediación. Pero en grandes rasgos... ¿Son supervisados también? ¿No? ¿Son supervisados? Sí, el Poder Judicial, acá por lo menos, yo soy de la ciudad de Cipolletti, de Río Negro, y he estado en mediaciones. De hecho, por eso he transitado por las áreas de violencia en donde estoy, y he acompañado a víctimas de violencia a las audiencias de mediación, y el lugar es, como dice Erika, está preparado para tal, ¿no? Las dos habitaciones, si requiere de una mediación privada, o sea, una sección privada, hay caramelos, la mesa es redonda, y en fin, y está supervisado por el Poder Judicial. Perfecto. Sí. Gracias. De hecho,
La Yo por las falta... No, está bien. Yo iba a decir que, por ejemplo, las mediaciones prejudiciales las tomo dentro de las salas del colegio que están preparadas para eso, porque aparte por la dirección como tenías que estar dentro de un radio, y yo el despacho lo tengo un poquito más alejado, las tomo así. Pero si no, bueno, en el estudio tengo la sala de reuniones grande, tengo salas, por ejemplo, si tengo que hacer una mediación privada. Sí, hay determinadas características y especificaciones que uno tiene que cumplir para que te habiliten la sala de mediación. Ahí me levantó la mano Javi, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, quería hacer una acotación. Bueno, acá en el Centro Judicial de Mediación de Misiones, justamente, bueno, es una sala nomás con una mesa redonda y bueno, no hay nada más que eso. Hay un pequeño lugar para poner, no sé, un poco de agua o alguna cuestión de eso. Pero quería hacer una reflexión sobre la cuestión de la mesa. Generalmente nos enseñan en muchas escuelas que la mesa tiene que ser redonda, ¿no? Pero justamente por ahí la directora del centro, Bender, me parece, si mal no lo recuerdo, considera que debe ser otro tipo de mesa, rectangular o cuadrada, porque el medidor no es parte. Y como no es parte en esta idea de la inmediatez, que prefiere una mesa que sea cuadrada, cosa de que dé esa impronta, ¿no? ¿Se entendió bien? Sí, se entendió, gracias. Sí, de hecho en el centro de Avellaneda Lanús las mesas son ovaladas, no son totalmente redondas. Pero es como vestirse de azul para generar en la otra. Vieron que los colores generan en las personas confianza. Por ejemplo, el azul dicen que genera confianza, por eso hay bancos que tienen el color como predisposición, claro, exactamente. Pero bueno, también es parte de cosas que lo distraigan, ¿no? También, que no haya cuadros o que no haya cosas así para llamar mucho la atención, para que estén concentrados en el proceso. Gracias. Yami. Sí, una acotación cortita. Y las cuestiones de artículos personales, por ejemplo, si uno es católico, tener un rosario, o tener una foto con hijos, y que pueda traer como una cierta imparcialidad al problema que se trae a la mediación. Pero, ¿yo te puedo decir algo? Permiso. Sí, diga. Sí. Mira, cuando a nosotros nos están dando la posibilidad de mediar, todo lo que influya en la capacidad emocional del otro, no te estoy diciendo una foto con niños, porque eso a mí me pasó justamente, que llevaba a una pareja que eran ateos y que sintieron la incomodidad de tener que tener enfrente un crucifijo, porque era muy católica esta mediadora, y la verdad que no, a los dos, más allá de estar en una situación en la que estaban enfrentados, terminó afectándolos, y posterior a esa mediación me llama el abogado de la contraria, justamente para decirme, doctora, deberíamos informar al colegio, porque la verdad se sintió intimidado. Y yo, la verdad que me sorprendió a mí, porque a mí la verdad, para mí no había sido una cuestión importante, pero como nosotros tenemos eso de que no sabemos qué le está pasando al otro, lo que siente, qué lo hace sentir relajado y qué lo puede llegar a tensionar, siempre todas las cuestiones que son tan particulares como la política, la religión, en definitiva, si lo ponemos dentro de ese espacio donde nosotros queremos tratar de mediar, por experiencia me ha pasado que terminó sintiéndose intimidada las dos personas que iban. Así que por recomendación te diría que esa cuestión, desde mi punto de vista, no es influyente, pero sí a las partes que uno lleva, que no conoce, ¿no? Esa cuestión. Es un punto de vista nada más. Bueno. Y yo creo que no,
yo en una sala de mediación no pondría nada que pueda afectar con mis creencias o mi postura o mi imparcialidad, no lo pondría porque no me sería bueno para mí como mediadora, nada más. No, yo coincido con vos. Mira, y no sería bueno a lo mejor, yo me parece, en una mediación familiar donde se toma el tema de los alimentos, pedirle a alguna de las partes que lleve una foto de los hijos, por ejemplo, para tenerlos presentes. ¿No sería una forma de influir también? Igual, yo no sé si la pediría en la primer consulta, o sea, en el primer encuentro. Quizás, si nosotros vamos a tratar, inclusive vos podés traer a los niños a la mesa también y escucharlos. No tanto en un tema de alimentos quizás, porque es más material y tiene que ver con solventar y con la cuota alimentaria, con todo el carácter que tiene, no solamente el colegio, bueno, y todo lo que nosotros como profesionales sabemos, pero quizás en una mediación donde tengamos que resolver un régimen de comunicación, un cuidado personal, y querer escuchar a los niños, que a veces que son el centro de esa disputa, a veces es importante, se los puede escuchar. Sí. No necesariamente que estén dentro de todo el proceso, pero sí invitarlos y escucharlos y preguntarles cómo se sienten y de repente preguntarles qué es lo que ellos quisiesen también, ¿no? Como para saber también, y ya que vamos a decidir sobre ellos, que son niños y que no pueden tomar decisiones de adultos, muchas veces se los trae. Ahora, poner una foto de los niños para mí es un golpe como bajo. Sí, para mí también. Igualmente. A mí me parece manipulación eso. Claro, como que te traigo los pibes, que vos no le das de comer, pedazo de animal. Bueno, más o menos. No te olvides que está grabando, a ver si todavía después no renta. Fíjate la foto, fíjate. Mirá cómo están desnutridos. ¿Ves esa bermudita? Se la compré yo. Claro, es más, es una situación violenta, genera un conflicto, suma al conflicto que tienen las partes, pero quiero sumarles algo, porque a veces hay una figura justamente dentro de la abogacía que muchas veces no se ve tanto, que es justamente la de abogado del niño. Lo que dice acá la profe, obviamente es así, pero la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el artículo 12, nos dice, acá tenemos a Javier, que me parece que trabaja en una fiscalía, comentó, o en un juzgado, Javier. Bueno, de estas cosas es como que se saben, los niños pueden ser traídos, porque a partir de los 8 años pueden ser oídos, ¿no? Y también quiero decirle que es una de las cuestiones que he innovado en los juzgados, como abogada del niño, que ellos mismos generan y por derecho propio llevan adelante demandas de alimentos. Son pocas las que se ven. La verdad, yo las vengo llevando adelante. El juez tiene la capacidad de hacerlos, de oírlos, de llamarlos, justamente para poder, en esa entrevista tan cordial que suele hacer a través del equipo interdisciplinario, evaluar la capacidad progresiva del niño. O sea, a mí me ha pasado con niños de 17 años, 18 años, en que nunca recibe la notificación, siempre no está, se mudó, no tengo nada, no tengo un peso, todo lo que tengo lo tengo puesto a nombre de mi tía, mi amigo. Entonces, en esas cuestiones a veces que llevan mucho tiempo, que no se llega a ningún fin porque las notificaciones nunca se llegan, la he instado yo y algunas otras colegas con las que nos hemos reunido y hemos estudiado esta situación, los niños han instado la demanda de alimentos. Por buena fe, la verdad que se han jugado estos jueces que han visto que somos estas abogadas del niño medio locas, ¿no? Queremos traccionar la cuestión porque los alimentos no pueden quedar en el tintero. Es una cuestión no pueden esperar que es un derecho totalmente.
A mí me habilitaron en una feria y la causa la estaba instando el niño. Y tan loca como soy, que también quería solucionárselo, la notificación se la llevé yo con la policía e hice que lo graben. Y que me diga realmente a mí, a la policía, y no al oficial notificador, que no podía recibirla, pedí documentos. La verdad que los artilugios a veces de los padres son sorprendentes. Tanto como lo de la foto, que lo de la foto puede ser tomado como... Puede salir el cliente de ahí y tomar como que hasta la mediadora permitió una situación violenta, más allá de la confidencialidad, ¿no? Bueno, Te hago una consulta con ese tema. Una consultita. Viste que dijiste que vos fuiste a notificar. Si vos, por ejemplo, la otra parte tiene un abogado, ¿se lo puede notificar al abogado y eso es como válido ya? Como lo está representando. Yo todas las notificaciones que hago pido autorización al juez. Pido autorización al juez notificar por WhatsApp. Me contesta que sí, lo hago. Pido autorización al juez a notificar a la contraria, al domicilio constituido y directamente en el estudio. Me dice que sí, vamos por eso, pero siempre pido autorización. Claro, vos podés tomar, por ejemplo, que la notificación sea al abogado de la otra parte, por ejemplo, y eso es como se toma como válido, como que lo recibió. Lo que pasa es que hoy tenemos, a ver, en provincia, y creo que, no sé si domicilio. Tenemos domicilio electrónico los abogados. Y por ejemplo, si vienen a mediación y no inician, el domicilio electrónico, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, que presenta la parte, que puede ser el propio de la parte, si lo pide y si lo solicita, o el propio del abogado, el del abogado les dura 6 meses, o sea, si por ejemplo dentro de los 6 meses uno presenta la demanda de alimentos porque no se llegó al acuerdo, puede utilizar ese domicilio y es válido. Y directamente lo notifica el domicilio electrónico. Y como dice bien ahí la colega, uno hoy tiene la posibilidad de notificar por WhatsApp, previa autorización. O sea, a veces el juzgado de oficio, cuando contesta el primer despacho, dice, autoriza a la notificación por WhatsApp. A veces no. Y por ejemplo, lo que contaba la colega era que fue con la policía, se llama actuación policial. Entonces va el patrullero, nos subimos al patrullero, acompañamos al policía, y ya cuando viene la ley, es como que, ¿querías intimación? Ahí la tenés. Claro. Claro. Iba a hacer una frase, pero no. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir porque tenemos un montón, y ya nos embala, como a nosotros nos pasa. Bien. Entonces seguimos. Crecimiento de 2 dimensiones. La primera dimensión hablamos del fortalecimiento del yo. Vamos a hacerlo rapidito porque venimos hablando constantemente de esto, no le vamos a dar mucho. Cualquier cosa me paran, ¿sí? Y hacemos un par de comentarios. No hay problema. Entonces, el fortalecimiento del yo, mediante el fortalecimiento de la capacidad humana intrínseca de cada uno de afrontar las dificultades, comprometiéndose a la reflexión, la decisión y la acción como actos conscientes e intencionales. ¿Bien? Correcto. La segunda dimensión implica superar el interés del yo para relacionarse con el otro. Fíjense, primero nos fortalecemos nosotros, ¿sí? Y una vez que estamos fortalecidos, nos vamos a ir a centrar en la otra parte. Salimos de uno para allá. Se logra comprendiendo y fortaleciendo la capacidad humana inherente del individuo para experimentar y expresar el interés y consideración por los otros. ¿Sí? Una vez que se fortalece a la parte, intentamos que empiece a superar eso y empiece a entender, ¿sí? Y a comprender lo que le pasa al otro. ¿Bien? ¿Cómo va pasando, ¿sí? de uno al otro? Con esto de la transformación. Orientación transformadora. No consiste en resolver el problema, sino en ayudar a transformar a los individuos. Esto se nos va a repetir siempre. Comprometidos en ambas dimensiones del crecimiento moral. Hola, Erika. Sí. Disculpen.
Una pregunta. No, por favor, la que Me quieras. pasa lo siguiente con estas cuestiones, que lo noto muy, ¿cómo decirlo? Muy amplio, ¿sí? No logro. ¿Cómo sería fortalecer a la parte? ¿Qué le tendría yo que decir? O que yo aclaro que no hice el nivel inicial, digamos, de mediación, ¿sí? Nosotros, o sea, yo lo noto como, ¿cómo? Sí, ¿Perdón? igual dentro de la, no, está bien, dentro de la bibliografía vas a encontrar un montón de cosas para leer, para ampliar y demás, pero independientemente de eso, te digo que cuando Sí. hablamos de fortalecer el yo, es lo Sí, que nosotros eso. le llamamos el famoso empowerment, ¿sí? Sí, sí, Y eso es sí, pero ¿qué diría yo, por ejemplo? El reconocimiento de uno. Por eso, ¿y Vos cómo no se solamente, lograría eso? bueno, vos cuando escuchas, vos te decís, bueno, un ejemplo estás pidiendo en realidad. Vos Sí, sí, porque no lo logro llegás visualizar. Cuando llegamos a la mesa de mediación, cuando uno escucha el primer relato de las partes, ¿sí? Sí. Uno se da cuenta, por ejemplo, lo típico es que hable el abogado por la parte. Ahí te das cuenta que la parte no se siente, o que agache la cabeza, ¿sí? Bien. O que tenga alguna actitud que vos sientas que esa persona no se sienta reconocida de sí misma, o sea, que esa persona Está no se disminuida. siente, claro. Sí. Entonces lo que vos vas a buscar a través de preguntas, o lo vas a escuchar al abogado y le decís, bueno, bien, doctor, bueno, a ver, me gustaría escucharte. ¿Y vos qué pensás de esto? Y vos realmente Claro, te con sentís el así. parafraseo, digamos. Claro, y después empezás a utilizar Sacándole. la técnica del parafraseo, claro. Buscás que la parte, o sea, que no te quedes con lo que te trae el colega, sino además escuchar y que ella misma se escuche. Ahí me terminó de cerrar. Claro, Ahora entonces sí. a medida que, no, está perfecto que lo preguntes. A medida que ella va a ir hablando y que va a ir exteriorizándose, va a sentirse revalorizada ella misma, porque vos le estás dando el lugar. La oportunidad. La oportunidad para hablar, exactamente. Bien, Esa listo, es sigamos. la No te revalorización. molesto. No me Dale. molestás, al Dale, contrario. dale, listo. Acá Ahí el aporte de entendí. todos sirve para todos, así que no te preocupes. Acá lo importante es que tenés que tener en cuenta que, por ejemplo, en situaciones de conflicto las partes van tensas. Y este es un principio básico, digamos, que en situaciones tensas vos nunca vas a reaccionar. Entonces, si vos buscas que la parte se relaje, preguntándole, que te cuente ella, se vaya como relajando en una palabra, como se va a ir ablandando, con su participación, ¿no? Claro, y eso le va a dar la confianza para decir realmente lo que le pasa. Exacto. Entiendo. Claro, Perfecto, exacto. gracias chicos. No, de nada. Bueno, veníamos esperen, porque si no, de la orientación transformadora. Correcto. Significa responder productivamente a los conflictos, significa utilizar las oportunidades que ellos representan de cambiar y transformar a las partes como seres humanos. Bueno, ¿qué es lo que venimos diciendo? Esto de transformar, del objetivo claro que tiene este método de llevar adelante la mediación. Alentar y ayudar a los adversarios, o sea, busca más allá de lo que nosotros traemos, de lo que las partes traen a la mesa, sino que entre las partes puedan interactuar y entre ellos ayudarse y colaborarse. ¿Sí? Mi amor. ¿Bien? ¿Perdón? No. Está bien. Destacar la bondad intrínseca de las personas enfrentadas, o sea, buscar el lado bueno, o sea, buscar bondad en las partes, ¿no? Que puedan, esto de que busquemos que se ayuden entre sí, ¿sí? No quedarse con el enfrentamiento, sino ir más allá. Se convierten en personas confiadas, sensibles, consideradas y tolerantes. No siempre pasa. No es algo que necesariamente con este método vamos a lograrlo específicamente así. No van a salir dos excelentes buenas personas que se vayan de la mano de la mediación, diciendo cómo vinimos con tantos problemas y qué bien que nos hizo. Pero sí es como el objetivo, hacia dónde vamos. ¿Está bien? La promoción del crecimiento moral debe ser el objeto principal de los procesos sociales del tipo de la mediación. Descansa en las creencias basadas en lo que podemos denominar una visión relacional de la vida humana, en que la fuerza compasiva incluye una bondad intrínseca inherente a los seres humanos. El hombre es bueno por naturaleza.
Bien, ahora vamos con el otro, con la otra pata. Recién hablamos del reconocimiento del yo, ahora vamos de la revalorización. ¿Sí? Cuando pasás de una debilidad a la calma. Hay claridad, confianza, capacidad organizativa, poder de decisión, y por consiguiente obtienes y recobras cierto sentido de la fuerza como para asumir el control de su propia circunstancia. Tan importante. El reconocimiento. Cuando dejas de sentirte amenazada, ¿ves? Recién estábamos hablando de esta situación, que acá nos preguntaba la compañera. Dejar de sentirse amenazado, atacado y agredido por la conducta y las presiones de la otra parte, cuando eligen voluntariamente abrirse. ¿Sí? Cuando se empiezan a valorizar. Abrirse al otro, mostrarse más atentas, empáticas, más sensibles a la situación del otro. Esto tiene que ver todo con ese proceso de transformación dentro de la mediación. Es la experiencia de sobrepasar la concentración de la atención del yo, de la atención de uno mismo, ¿sí? A lo que una parte obtiene otorgando el reconocimiento a la otra. La revalorización no significa el equilibrio de poder, que eso es otra cosa que también se habla mucho en mediación. No significa controlar o influir. El proceso de mediación no significa acrecentar la fuerza de cualquiera de las partes. Distinguir revalorización, asesoramiento o defensa. La mediación transformativa, en este método de transformación, esto lo dice Fuchs y Folger, que son los creadores de este método. En este método de transformación, lo importante en la mediación no es el acuerdo, ¿sí?, sino el cambio de las personas. Esto tiene mucho que ver con el momento del desprendimiento del grupo. Bien, hasta acá venimos bien. ¿Seguimos avanzando? ¿Tranqui? Bien. Tenemos bastante, por eso voy rapidito. Erika, discúlpame. Mira, ¿sí me escuchás? Sí, te oigo perfectamente. En un ratito, no, aproveché el blanquito ahí que hiciste porque en un ratito me tengo que ir al consultorio. No te preocupes, Marisa, no te preocupes. Y mañana me va a pasar lo mismo, más o menos a este horario, no puedo acomodar. Pero bueno, yo tengo todo el material, así que también lo voy siguiendo, lo tengo leído todo ya del curso, No se así preocupe. que cosita. Ya lo dijimos Bueno, de entrada. Esto es para ampliar, no para... O sea, el material lo tienen ustedes. La intención de las clases es otra. Tranqui. No, pero son lindas las clases. Gracias. Bueno. Gracias por avisar. Bueno, gracias, Erika. Bien. Está bien, Alejandro, no hay problema. Bueno, seguimos. Bien, el hecho de identificarnos con los modelos que hasta hoy se han construido en torno a la mediación y que han sido alimentados desde la terapia sistemática, principalmente la necesidad se vuelve más imperiosa para investigar cuál método se aplica con más frecuencia y por qué razones hay más mediadores que se inclinan por el método de la transformación. Esto lo que nos quiere explicar es precisamente de que este método transformativo está entrando tiene más auge, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto de transformar personas, de transformar los sentimientos, de ir más allá del objetivo del acuerdo, tiene más trascendencia y tiene más peso, ¿no? Precisamente. Vamos a seguir porque, esperen, vamos a avanzar un cachitín. Transformador, esto es más de historia. Esto en cuanto al mediador, miren.
El papel como tercero. Nosotros siempre decimos que somos terceros del conflicto, ¿no? Estamos ajenos al conflicto, ¿no? Como dijimos al principio, tenemos un interés, sí hay un interés en el conflicto, por supuesto, somos mediadores, cobramos por tal, interés vamos a tener siempre, pero al conflicto le somos ajenos. Somos, como dijimos siempre, imparciales, objetivos, ¿sí? Neutrales, son los principios que tenemos nosotros en la mediación. Teroy transforma, dice, destaca que no está ahí para transformar decisiones en lugar de las partes. Su presencia es para verificar el objetivo del proceso. Yo siempre digo, cuando hablamos de los mediadores y el rol del mediador, nosotros somos directores en principio del proceso. ¿Sí? Estamos para ser los directores del proceso. Podemos decir hasta dónde llegamos, podemos parar cuando entendemos que hay que parar, ¿sí? Podemos pedir nosotros mismos, sin que las partes la pidan, audiencias privadas, podemos ejercer un montón de roles. Pero dentro de esa objetividad estamos para verificar. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que acompañar en el proceso, somos facilitadores de la comunicación para con las partes. ¿Sí? Tenemos que entender que nuestro rol es ese, facilitar a las partes con todas las herramientas que nosotros tenemos para que las partes encuentren un punto en común. Dice, su presencia es verificar el cumplimiento del objetivo del proceso, que es permitirles comprender mejor la situación y ayudarlos a decir qué es lo que quieren hacer. ¿Sí? Esto nos vuelve a decir lo mismo. En la mediación nosotros no podemos proponer, tenemos que buscar que las partes nos den la idea, por eso está la lluvia de ideas que Fede mencionaba hoy. Bueno, a ver, vamos a empezar a hacer un esquemita de cuáles son las propuestas. Las propuestas tienen que subir a las partes. Obviamente que nosotros, con la ayuda de las preguntas, a veces los podemos ir guiando, pero la propuesta particularmente tiene que salir de ellos. Ayudarlos a decir qué es lo que quieren hacer, dejar en claro que un acuerdo o convenio formal es uno de los desenlaces posibles. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la mediación puede cerrarse con o sin acuerdo, que puede cerrarse con acuerdo parcial o con acuerdo total. ¿Sí? Y que lo que importa es que ellos lo tengan también en claro. Porque a veces pasa que si se van sin poder llegar al acuerdo, se sienten frustradas también las partes. Y no reconocen el método como tal. Y quizás, si uno de entrada también eso se lo plantea a las partes, es interesante también que se predispongan de otra manera. ¿Sí? Pone en relieve que la sesión tendrá éxito si a través del diálogo se vislumbran nuevas ideas, se aclaran las percepciones que cada uno tiene respecto al problema que lo aqueja, cada uno comprende mejor la posición del otro. Los mediadores alientan a las partes a apreciar que cualquiera de las alternativas que funcione es un logro importante del proceso. Bien. Por otra parte, los mediadores no deben sentirse responsables de los resultados de la mediación. Somos ajenos, gente, a la mediación somos totalmente ajenos. Ellos son responsables de establecer y de mantener un contexto adecuado. O sea, nosotros lo único que tenemos que hacer es que no se nos desbarajuste. O sea, evitar el caos. Y si no, tratar de remediar, o sea, de volver al estado anterior. Tenemos la potestad de cortar la mediación en el momento en que nosotros lo creamos pertinente. Hay procesos que no son mediables. O sea, no es que no sean mediables, que sí son mediables, pero que en el momento del proceso nos damos cuenta que tienen un límite. ¿Sí? Y eso no nos tiene que resultar a nosotros, nosotros como mediadores, como un fracaso. ¿Está? Un contexto adecuado para los esfuerzos que realicen las partes en su proceso de liberación. Tenemos que tenerlo en cuenta que los recursos tiene cada uno para la resolución de conflicto. Exactamente, Vladi. Así es.
Aquí está la oportunidad de los mediadores para destacar las participaciones de cada una de las partes y buscar el reconocimiento de las aportaciones, situación que casi siempre pasa desapercibida por las partes en el conflicto. ¿Qué nos dice? Que cuando las partes están hablando, nos están contando qué es lo que les pasa, nos dan sus primeros, a ver, nosotros sabemos que en el primer plano vamos a encontrar la posición de las partes, ¿no? Cuando la primera lectura que vamos a hacer es la lectura de la posición. Y nosotros vamos a ir indagando para buscar ¿qué? Si corremos la posición. Los ¿Qué intereses. buscamos? Los intereses, perfecto. Vamos, los tengo dormidos. Los intereses. No, incluso, Entonces, incluso por ahí, qué sé yo, en la apertura lo que está bueno, para evitar por ahí escalada, está bueno bajar el mensaje que, suponiendo que sea una conjunta, darles una hojita de papel, una lapicera y decir, mientras expone uno, el otro no interrumpe y va, cualquier inquietud que se le vaya presentando, que la vaya escribiendo en el papel, que después cuando le toque su turno, la presente. Entonces uno también como va manejando también los tiempos del proceso en la medida de lo posible, ¿no? Pero hay que ver cada caso. ¿ves? Ahí le podemos comentar a Raúl que preguntaba, que una compañera también lo dijo, uno dentro de la mesa de mediación o dentro del despacho siempre tiene a mano lápiz, papel y todas estas cosas como para herramientas también, como para que las partes puedan, como dice Federico, que es una técnica que es una muy buena técnica y que a veces resulta mucho, darle esta posibilidad de decir, bueno, cuando uno ve que quiere empezar a hablar o que quiere interrumpir, decirle no. Tenés ahí el lápiz y el papel, o lo planteamos de entrada, y si no lo planteamos, le podemos decir en el momento. Me le voy a dar la palabra cuando termine, vas a poder hablar vos. ¿Querés tomar nota? Lo mismo el mediador puede tomar nota de lo que dice, porque a veces el relato es extenso, y uno tiene la posibilidad también, eso no está mal, de tomar nota, al contrario, porque se denota más la escucha activa por parte de uno como mediador, y la parte también se siente un poco más escuchada, y está bueno. Bien, los mediadores piden a las partes que se detengan a considerar las posibles implicancias o interrogantes que plantean en las formulaciones que hagan. Bien. Erika, perdón, quería Pregunto. aportarles algo con esto que estaban diciendo de tomar nota. Bueno, nosotros los psicólogos sociales vivimos escribiendo, ¿no? Pero es importante también por lo menos tomar nota de lo más relevante. ¿Por qué? Porque una primera sesión va a llevar a otra, ¿no es cierto? Generalmente esto no se termina en una sesión o encuentro. Me imagino, en la mediación tampoco, por lo que he visto, a veces son 2, 3, 4. Entonces está bueno también eso de ir tomando nota de lo relevante que se dice, o lo que te hace ruido, aunque no sea la frase completa, cuando vos después llegás a tu casa, la lees, y te das cuenta que podés hacer justamente una lectura más realista de lo que ahí está sucediendo. ¿Por qué? Porque generalmente a los 20 minutos, algunos no tanto, pero se nos olvida lo que estuvimos escuchando allí. Entonces creo que tomar nota es importantísimo. Así sea alguna frase que nos resuene, algo interesante, algo clave, como para después poder hilvanarlo con la otra sesión. Y cuando uno hace la apertura de la otra sesión, poder hacer una devolución de la primera. Habíamos quedado en tal y tal cosa, ¿se acuerdan? Entonces nos sirve a nosotros y también le va a servir al otro, a ellos, a las partes, ¿no? Sin duda. Pero esto sí de tomar nota, yo lo utilizo mucho como mediadora, tomar nota de lo que dicen las partes, sobre todo para después, inclusive cuando después tenés que dar la devolución o tenés que dar hacer el parafraseo o el resumen, sirve mucho de saber, de que te quede bien cuál es, como decíamos recién, eso de sacar la connotación negativa o los sentimientos de ahí, dentro de... Capitalizarlos en positivo. Claro, de decir las cosas de otra manera, que también le ayude a la parte a escucharse o a escuchar qué es lo que está trayendo a la mesa. Claro. Son todas herramientas y son todas cosas que uno tiene que maneja y ir manejando cada vez mejor a través de
del tiempo, de la experiencia, ¿no? Quizás al principio uno suele escribir casi todo lo que dicen cuando escucha para no perderse de nada, y a veces después termina poniendo solamente detalles y cosas que le parecen específicas y ponderantes Sí. para el proceso. A en veces sí. lo más pavo es lo más relevante. Seguro. Esa frasecita tonta es la más relevante. Para eso está la agenda del mediador, que son las notas, ¿no? Que se va tomando al terminar la mediación, se rompe frente a las partes para dar seguridad al proceso. Apague el audio para que no me copie. Okay. Ah, mira, eso no lo sabía. Va, un montón de cosas no sé, pero eso no lo sabía. Sí, es correcto. Sobre todo por el tema de la confidencialidad. Claro. Todo lo que uno, vos cuando empezás con el discurso, lo primero que le decís, entre todas las cosas, esto es confidencial. ¿Para qué? Para que las partes se sientan a gusto y puedan hablar. Y no es confidencial para uno, sino para las partes también. Y tenés la posibilidad de firmar un acuerdo de confidencialidad. A veces, en el vorágine uno no lo suele hacer, pero depende del tipo de conflicto que se trae a la mesa, es interesante firmar un acuerdo de confidencialidad. ¿Sí? Y vos decís que eso por después se rompe, o sea, todo el material que vos tuviste, todas esas notas que vos tomaste, tienen que desaparecer. Se rompe, lo rompes adelante de las partes, claro. Para decirle a uno, mirá. listo, terminamos, Qué bueno. rompemos y se descarta, claro. Pero sí. Bueno, entonces seguimos. Eso por uno distinguir. En este momento del proceso, si lo que se requiere es un empoderamiento, entonces hay que hacer unas preguntas sobre las opciones, recursos, obstáculos que las partes encuentren útil a considerar durante el diálogo. Bien. Pero cuando se trabaja con el reconocimiento, ¿sí? Podría preguntar a una de las partes si el comentario formulado por la otra modifica la versión que tiene del conflicto. ¿Sí? Si los mediadores tienen claro que todas las decisiones incumben a las partes y rechaza cualquier sentimiento de responsabilidad de las decisiones de las partes, entonces van por buen camino en el proceso de transformación. ¿Sí? ¿Cómo utilizamos nosotros el recurso de las preguntas circulares? ¿Cómo utilizamos el recurso de preguntarle a la otra parte cómo se siente con lo que dijo la contraria? ¿Sí? Se está hablando de eso, de buscar generar en la parte ese movimiento interno que es propio de este proceso transformacional. Bien, es necesario verificar si los mediadores captan la esencia del modelo transformador, es decir, es cuando los mediadores reconocen y sostienen que tendrán valor solo las decisiones y cambios que las partes asuman libremente por sí mismas. Yamila. Sí, cortito, Erika. Quería hacerte una pregunta. Sí, cuando los mediadores yo sé que son imparciales, pero muchas veces las preguntas que eligen hacer o la persona a la que le quieren movilizar las emociones, como obedecen, creo yo, a donde el mediador también quiere llegar. ¿Y eso no sería como falta de imparcialidad también? Te voy a pedir si me lo repetís, porque justo me parece que se me colgó el Zoom de la computadora. Espérate que... A ver, ¿ahí se escucha? Sí, yo te oigo perfectamente. Bueno, lo que yo pregunto es, que... la elección sí, de las preguntas que va a hacer el mediador y de la persona a la cual va a querer movilizarle los sentimientos. Siendo que el mediador tiene que ser imparcial. ¿No viene atrás igual como un relato que uno ya está formulando y que quiere llevar a la persona hacia ahí? ¿Cómo va la imparcialidad ahí? Vos como mediador, generalmente, después de escuchar el relato de las partes, te vas a hacer una hipótesis, en principio, ¿no? Entonces, cuando vos llegás a tener cuando vos tenés esa hipótesis y empezás a trabajar con esa hipótesis, vas a ir en búsqueda de lo que vos
te imaginaste o de lo que vos crees por dónde va el conflicto. Entonces vas a buscar preguntas que te ayuden a vislumbrar eso. O sea, vas a buscar preguntas para que las partes, o sea, a lo que me refiero. Esto me está volviendo loca, pero disculpen que al no tener la computadora con el Zoom me mareo. Lo que vos vas a buscar es ir despejando, o sea, despejando el camino para ver si lo que vos pensaste es lo que realmente está pasando. Entonces, por ejemplo, vos escuchaste a una mujer, ¿no? Vamos a dar un ejemplo concreto para que se vea ejemplificado. A ver, supongamos, conflicto de alimentos, ¿sí? Las partes vienen a solicitar, o sea, viene una mamá en representación de su hijo, por ejemplo, a solicitar alimentos. Entonces, empieza a manifestar que el padre se fue, que se fue con una mujer, por ejemplo, que el relato empiece, porque se enloqueció con fulana y se fue, y en vez de hablar todo el tiempo, o sea, en vez de hablar de los alimentos del hijo, empieza a hablar sobre, de repente, cuál fue el motivo por el cual el padre se fue y se separaron y ahora está solicitando los alimentos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vos podés pensar, bueno, esta mujer lo que tiene es resentimiento, porque después escuchás al padre, no sé, después escuchás al padre y dice, no, bueno, pero yo a mi hijo lo veo 3 veces por semana, lo llevo una vez cada 15 días, me lo llevo fin de semana de por medio, del viernes al domingo a la tarde me lo llevo a mi casa, comparto con él, le pago el club, a la madre le paso, no sé, y vos ves que el padre está presente. Y la madre dice, no, bueno, pero no me alcanza porque teníamos otro estatus de vida, o sea, como que busca algo más. Y capaz que uno de repente ante esa circunstancia puede pensar, bueno, en realidad lo que hay acá es un problema de que la mujer se siente despechada, por ejemplo. ¿No? Y si encima de eso, por ejemplo, el padre te viene y te dice, no, bueno, yo venía así, yo sigo pagando el colegio, le sigo pagando el club, pasando los alimentos de ella, pero hace 15 días que no puedo ver a mi hijo. Entonces, uno a medida que vas escuchando el relato, vas haciéndote la hipótesis. Y las hipótesis, dentro de esa hipótesis vas a buscar preguntas. Preguntas de, por ejemplo, vos le podés preguntar a la madre, ¿sí? Si la madre sabe cómo se siente el hijo de no ver al padre. Ahí Norma nos está queriendo hacer un comentario. Norma. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tengo un poquito de temor cuando habla acerca de las hipótesis por el tema de las mutuas representaciones internas. Soy técnico superior en orientación familiar, mediadora escolar, ¿sí? Y participo mucho en comediaciones, ¿sí? Entonces, explorar el conflicto, y cuando estaban tomando nota, cuando decían que era importante tomar nota y todo eso, por lo general cuando se trabaja en una comediación, es importante ver la agenda en primera instancia, cómo se va organizando y la flexibilidad de la misma, y la conexión, la sinergia que hay con el comediador también, para ver si uno va a tomar nota, puede perder la parte analógica y la parte digital del discurso. Y hace un rato cuando hizo la pregunta, Yamila, primero habló de emociones y después de sentimientos. Lo que nosotros observamos es la punta del iceberg, es decir, las posiciones. Y abajo están los intereses que por lo general, cuando vamos explorando de a poco, con el transformativo, ya sea con el de Sarakov, que cuesta más todavía, depende cuáles son los objetivos que nosotros vamos a llevar, ¿no es cierto? Si es restablecer el vínculo, todo lo demás. Es un trabajo bastante grande, y al hacer hipótesis hay que tratar de despojarse de toda la subjetividad que uno tiene y de no emitir juicios críticos valorativos, de juzgar desde nuestra propia experiencia, ¿no? Seguro, igual la hipótesis es para nosotros, ¿no? Eso Sí. no es que nosotros vamos a expresar, eso, claro, no vamos a expresar. No, sí se entiende.
Yo lo dije el ejemplo lo hice bruscamente como para que se vea reflejado, o sea, como para que uno lo pueda visualizar, más que otra cosa. Pero obviamente sí, la hipótesis que nosotros nos creemos, o sea, nos creamos dentro de lo que nos vamos escuchando. ¿Por qué? Porque también necesitamos entender el trasfondo del conflicto. Porque lo que vamos a buscar con este tipo de método de mediación, este método transformativo, es ir más allá, ¿sí?, del conflicto en sí mismo y poder transformar a las partes. Y en este caso lo que vamos a buscar, por ejemplo, es que entienda, por ejemplo, supongamos que realmente es así y nos damos cuenta de que la madre tenía un despecho hacia el padre. Que entienda que su hijo, ¿sí?, tiene, o sea, eso vulnera, mira, ahí tenemos una abogada del niño, vulnera el derecho del niño de poder tener contacto con su padre, o sea, está afectando, más allá de sus sentimientos, está afectando al derecho de su hijo de poder tener contacto precisamente con su padre. Y va más allá de lo que ella sienta. Entonces lo que tenemos que buscar es transformar a través de cómo, y bueno, y a través de preguntas. Capaz que si vemos que está muy cerrada, podemos pedir una audiencia privada, y obviamente, por ejemplo, una pregunta sería decirle a la mamá, ¿cómo se sentiría ella si, puede ser, por ejemplo, si fuera al revés? Que de repente ella no pueda ver a su hijo, pongámosle, ¿no? Una pregunta que obviamente yo no la haría en una audiencia conjunta, porque podemos generar una situación tensa. Pero buscar la forma en que esa mamá de repente entienda, ¿sí?, de que está bien que reclame el derecho alimentario de su hijo y que quiera establecer un régimen, o que necesite modificarlo, o que hable de las necesidades del niño, pero que también entienda lo importante que es para su crecimiento, porque no estamos hablando aparentemente, por ejemplo, en el ejemplo que dimos, no estamos hablando de un hombre que tenga algún problema, o que depende de la edad, inclusive podríamos pedirle al niño citar al niño para que venga y cuente su situación, porque tampoco sabemos si ese niño no está sufriendo por no ver a su papá. Por eso, Erika, perdón que te continúe enseguida, pero como vos decís, bueno, que entienda que el niño, entonces, en cierta forma, una vez que nosotros ya tenemos una hipótesis y más o menos la fuimos corroborando, nuestra intervención, en cierto punto es como, todas esas preguntas son como para ir avalando nuestra hipótesis, y si en caso de que sea así, de que la persona se dé cuenta de que está actuando mal, pero nosotros intervenimos en ese sentido. Eso es lo que yo siento, como que sí hay una cierta intervención. Y como que te le dirigís hacia donde vos querés también. Por supuesto que siempre el mediador va a tener intervenciones. Constantemente vamos a intervenir. Porque una cosa es buscar, o sea, ver hacia dónde va la hipótesis para después ayudarlos. Por ejemplo, nosotros lo que vamos a ayudar es que esta madre reconozca esa situación, por ejemplo. Y corra de lado los sentimientos propios, por ejemplo, en este caso en particular te digo, los sentimientos propios de despecho hacia el padre, para entender de que hay algo más que trasciende esa situación de los padres, que es en este caso su hijo. Ahora, una vez que nosotros interpretamos eso, después vamos y que ella entienda, o vemos que entendió esta situación, lo que vamos a buscar es que entre las partes surjan las posibles resoluciones, ¿sí? ¿Me explico? No es que vamos a decirle, bueno, vos tendrías que hacer esto, vos tendrías que hacer lo otro, no, vamos a buscar que ellos empiecen a ver, bueno, y ante esta situación, ¿no te parece que podría? Y capaz no sentís que, y buscar a ver cómo ella, qué es la propuesta que presenten las padres. Porque capaz dice, bueno, si le parecía que lo veía mucho al nene, porque capaz lo iba a buscar todos los días al colegio y le daba escenario, ya no comparte la cena, yo podría restringir, ir 2 veces por semana, 1 semana, 3 veces la otra. O sea, eso se va a ir dando y lo vamos a ir viendo a medida que va avanzando el proceso. Ahí Andrea quería decir algo, si no me equivoco.
Bueno, sí, una pequeña cosita. Sí, cómo no. Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que cuando nosotros nos vienen estas conflictivas, cuando tenemos a los adultos, hay que tener muy presente que los adultos, por ejemplo, en la cuestión de niños, ellos están en representación de. Entonces, que en el relato que nosotros tenemos de ellos, podamos discernir qué posición quieren tomar ellos, porque ahí es donde el mediador, me parece, muy sutilmente y tratando de interpretar al que tenemos enfrente, tiene que poder aportar para ayudarlos a que el camino no es que ellos son los importantes. El camino es que un derecho fundamental que es que el niño no puede ni tiene por qué transitar, sin importar la edad que tengan, esas obstaculizaciones que no se quieren decir. Ay, no te lo puedo alcanzar porque, cuando voy a reclamar el alimento, considerar que son cosas más importantes las que me pasan a mí que las que están necesitando el chico. Por eso mismo, muchos mediadores, como lo dijo Erika, llaman muchas veces a los niños, porque el discurso suele ser a veces tan confuso, empiezan ellos a superponer y a querer mechar una necesidad individual, hablando de alimentos o hablando de un régimen de comunicación, que a veces es tan importante decir, no, pero el tema es que cuando le digo a mamá que tengo ganas de ver a papá, nunca puede. A mí me ha pasado que lo hemos vivido como abogadas del niño, que estamos ahí en el medio entre los dos abogados, y a veces también está la mediadora, o a veces estoy acompañando al niño solamente, que la madre dice, no, lo que pasa es que yo a esa hora tengo que hacer baile, o me gusta ir al gimnasio. Entonces ahí a veces, de alguna manera muy sutil, es cuando la abogada aporta para que la madre interprete que acá lo importante es el niño, ¿no? Porque a veces uno dice que no sufren, sí, los chicos sufren esos impedimentos y esas impedimentos cuando decimos que no nos permiten ver, y esa falta de que tomen en cuenta lo que es pura y exclusivamente de lo que el niño necesita, porque el alimento es el niño. Por eso a veces, como decía Erika, escucharlo al niño es una manera de poder evacuar, suavizar un poco la situación y desmembrar un poco toda esa cuestión individualista que suelen tener. Ya está. Seguro. Gracias, Andrea. Raúl también nos quería hablar. No. Vos sabés que no, yo estaba escuchando que vos decías reconocer. No, pero para mí hay una diferencia y bastante, si bien parece estrecha, pero no estrecha, en reconocer y aceptar. Porque yo puedo reconocer algo y decir sí, no, sí, pero no acepto. ¿Qué es lo que pasa, digamos? Porque por ahí agarra y te dice, no, sí, yo reconozco que lo ve poco. Yo reconozco que lo ve poco, pero a mí me sigue faltando. Entonces, reconoce, pero no acepta. No acepta que el padre tenga el lugar. Sí, bueno, ahí hay que trabajarlo. A veces, exacto. Por eso está buenísimo cuando se pueden producir estas comediaciones, ¿sí? Ya sea con asistentes sociales, con psicólogos. ¿Por qué? Porque esto que vos interpretás, ¿sí? Entre la diferencia entre el reconocimiento y la aceptación, a veces, uno como mediador va a buscar la forma, mediante las preguntas, de ver si puede llegar a... Porque también lo puede reconocer, no lo puede aceptar, pero puede bajar la guardia y decir, bueno, para convencerse de alguna manera, ¿sí? De decir, está bien, no lo acepto, pero lo permito, por ejemplo, que no es lo mismo de aceptarlo. Me resigno. ¿No? Claro. No, no aparte... estoy resignándome, o sea, como diciendo, bueno, está bien, hagámoslo así,
Lo que el problema Claro. que suscita a posterior de eso es que cuando uno se resigna y no acepta por voluntad propia, o sea, porque para aceptar tenés todo un proceso previo, que eso lo debes conocer mejor vos que yo, todo el proceso interno que uno tiene para llegar a la aceptación sobre algo. Pero el hecho de resignarse y decir, bueno, vamos por el acuerdo, lo que va a provocar seguramente después que ese acuerdo que se firme, después no sea llevado a cabo. Porque en algún momento la resignación va a pesar más, ¿no? Esto de... A ver, va a llegar un momento y dice, bueno, no, en la primera de cambio que algo no le gustó, otra vez volvemos a foja cero. ¿Por qué? Porque le faltó ese proceso de aceptar, de decir, bueno, yo acepto que mi hijo quiera ver a su papá por más que a mí me pese, o a mí me duela, o a mí... Porque lo importante es, porque acepto que lo importante es el niño, y no yo. Me corro de mi lugar y acepto que mi hijo, que es fruto, es lo importante. Y lo hago no por mí, porque yo ya dejé de pensar en mí, sino empecé a pensar en él, y lo hago por mi hijo, y lo acepto por mi hijo. Ya es diferente. Exacto. Pero está muy bien lo que decís. Perfecto. ¿Alguien más quería decir algo más? ¿Quería comentar algo? ¿No? Bueno. Y por el otro lado, ¿no? Volviendo a algo que yo no quise interrumpir para que avance un poco más, porque si no. No avanza. El hecho de tomar nota, hecho de tomar nota, para mí está bien que le respeto a cada uno en la posición que tenga. En muchas personas hace como que vos no la estás escuchando. O sea, es como que las pone mal. Es como que, viste que a veces se hacen, inclusive, han hecho películas de psicólogo, el psicólogo tomaba nota y el tipo le decía a cualquiera y el tipo seguía tomando nota. Han hecho algunas películas, claro, ¿me entendés? Entonces dice, claro, el tipo no me está escuchando, porque no me escucha. Porque esto que decimos de la escucha activa, significa estar mirándole a los ojos a la persona, si querés ver a sujeto, individuo, persona, como vos lo quieras llamar, y mirarle inclusive todo el lenguaje corporal, todo. Por eso la pregunta es... Lo que decía tu compañera también con respecto a esto de la escucha activa. Igual tomar nota tomar nota no significa precisamente transcribir todo lo que te dice. Vos podés hacer una escucha activa, estar atento a lo que te dice, y cuando escuches algo que creas que eso es, o sea, que tiene que ver con lo esencial de lo que te está diciendo, que tomes nota o que escribas en un renglón lo que por ejemplo, no sé. Estamos. No, yo te iba a decir algo. Pasamos a la parte de la cuota alimentaria, ¿no? Y la madre te empieza a decir, sí, porque la cuota yo tengo tanto de esto, tanto de otro, y si vos no tomas nota, los números los perdiste. Y sin embargo no estás haciendo un mal lenguaje o no estás mal interpretando lo que te dice. Estás tomando nota de algo que, ¿para qué? Para después trabajar en la negociación. O que te digan, sí, porque no sé, yo podría los lunes, martes, jueves, bueno, y tomamos nota. No siempre se toma nota. No, pero por eso, te hablo de una opción, no sé si, por ejemplo, yo a veces lo planteo eso, y le digo, ¿a vos te molesta si grabamos? O sea, no sé por qué abriste los ojos. No, porque me imagino a mi psicólogo grabándome. Pero vos sabés que lo que pasa, que en la grabación me escucho yo y te escucho a vos y veo mis falencias y veo también lo que se perdió de que yo no escuché en un momento, porque, a ver, la mente humana, dicen algunos, Jean-Claude Broderick, viste que nos gusta decir nosotros nombre, bueno, 20 minutos podés escuchar a una persona, activamente 20 minutos, después de los 20 minutos en cualquier reunión, lo que sea, te empezás a disipar. Entonces nos perdemos algo. Y las sesiones a veces son de 40, 45, una hora, depende. Y siempre por eso digo, está permitido decirle si la persona quiere grabarlo. O sea, ¿cuál sería el miedo? Si vos estás diciendo que, digamos,
yo firmo una confidencialidad, yo te puedo decir, bueno, ¿te molestaría que nos grabemos? O sea, nos estamos grabando. No es que te estoy grabando, nos estamos grabando. Vos preguntás si en la mediación se podría grabar, por ejemplo. Exactamente. Mira, hay mediaciones que se graban por situación. A ver, hay centros de mediación comunitaria o centros de mediación que son gratuitos, a fines académicos. Bueno, ha pasado muchas veces, por ejemplo, que se toma la mediación en cámara Gesell y que del otro lado se le dice, obviamente, a los participantes, están colegas, futuros mediadores, como haciendo pasantías, tomando nota de la situación y ver cómo se lleva adelante la mediación, y en ese caso, o sea, están siendo observados. Después hay mediaciones también que se graban, también con objeto de estudio. Está bien. Pero bueno, en la práctica no es algo que se utilice mucho, grabar la mediación. Perfecto. Generalmente no, pero no quiere decir que esté prohibido, no dice en ningún lugar. Está bien. Listo. Gracias. No, de nada, gracias a vos, Raúl. Bueno, nos quedan 3 minutitos, nada más. Así que yo voy a apagar, voy a tener la grabación porque ya